En el corazón de Buenos Aires existe un lugar donde el silencio no es paz, es expectativa. El cementerio de la Recoleta es uno de los sitios más fotografiados del país. Mausoleos de mármol, estatuas de ángeles, tumbas antiguas con puertas de hierro forjado, turistas caminando entre pasillos estrechos como si fuera museo. Pero los guías locales repiten una advertencia que casi nadie toma en serio. No leas ciertos nombres en voz alta. Valentina Gaitán tenía 19 años cuando decidió grabar un blog nocturno dentro del cementerio. No entró ilegalmente. Fue una visita autorizada con grupo reducido. Quería contenido distinto, más oscuro, más misterioso. Mientras grababa con su celular, enfocaba detalles de estatuas agrietadas, vitrales rotos, puertas antiguas. Y entonces se detuvo frente a una tumba menos conocida. No famosa, no histórica, una bóveda pequeña, algo descuidada. La placa tenía un nombre antiguo, apenas legible por el desgaste. Valentina acercó la cámara. Dicen que acá está enterrada una mujer acusada de brujería. Se rió, obviamente leyenda urbana, y leyó el nombre en voz alta, completo. Claro, sin titubear. El viento no soplaba esa noche, pero justo después de pronunciarlo, el aire cambió. No frío, pesado, como si la presión bajara de golpe. La cámara vibró levemente. Valentina pensó que era su pulso, pero en la grabación, cuando revisó después, el sonido captado fue distinto. No era viento, no era ruido ambiente. Era un susurro, superpuesto a su voz, repitiendo el nombre, pero no igual, arrastrado, más grave, más lento. Valentina no lo notó en el momento. Continuó grabando, pero cuando giró la cámara hacia sí misma para cerrar el clip, vio algo detrás, una figura femenina de pie entre dos mausoleos. No turista, no guardia, vestido oscuro largo, cabello suelto, y postura inmóvil. No caminaba, no se movía, solo miraba. Valentina giró físicamente para comprobar. No había nadie. Volvió a la cámara. La figura seguía ahí, más cerca, mucho más cerca. Y lo peor, la boca de la figura estaba abierta, pero no en grito, en susurro. Valentina sintió un escalofrío real. Apagó la grabación. Se convenció de que era efecto de luz, sombras, reflejo. Pero esa misma madrugada despertó a las 3:17. No por ruido, por sensación de peso, como si alguien estuviera sentado en el borde de su cama. No podía moverse, no podía gritar. Y escuchó claramente: me nombraste. No fue comental, no fue sueño. Fue voz femenina, directa, al oído. Cuando logró moverse y encender la luz, la habitación estaba vacía, pero el espejo del placard mostraba algo distinto. Una silueta detrás de ella, no sólida, no completamente visible, pero con forma femenina. Y en el reflejo, la figura inclinó la cabeza, como reconocimiento. Valentina no volvió a dormir esa noche. Pero lo peor no fue la aparición. Fue lo que encontró en el vídeo al revisarlo completo al día siguiente. Porque la figura no estaba al fondo. Estaba caminando hacia ella. Y en el último segundo del clip, desaparece de la cámara, pero aparece reflejada en los ojos de Valentina. Si crees que esto fue simple sugestión por estar en un cementerio famoso, espera a escuchar lo que ocurrió cuando la puerta del mausoleo se abrió sola días después. Porque algunas tumbas no guardan descanso, guardan espera. Valentina no quería investigar, quería olvidar, pero el vídeo no se borraba. Intentó eliminarlo 3 veces. La galería lo marcaba como eliminado. Volvía a aparecer. Intentó subirlo a una carpeta privada. El archivo se corrompía. Intentó enviárselo a una amiga.
El audio llegaba distorsionado, pero la imagen, intacta. La figura avanzando entre mausoleos, cada vez más nítida, cada vez más cerca. Valentina decidió buscar el nombre que había leído en voz alta. No era figura histórica famosa. No había grandes registros oficiales, pero encontró algo en un archivo digital antiguo. Una mujer acusada en el siglo XIX de prácticas impropias, de alterar voluntades, de invocar presencias. Nunca hubo prueba real, solo rumores, vecinos que decían escuchar voces en su casa, hombres que aseguraban haber perdido el juicio tras visitarla. Y un dato inquietante: fue enterrada en Recoleta, pero su tumba fue sellada de manera excepcional, sin visitas, sin inscripción completa, con la recomendación explícita de no pronunciar su nombre en ceremonias públicas. Valentina sintió un frío real al leer eso, porque ella lo había pronunciado, en voz alta, frente a cámara, y en el lugar exacto. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, el departamento se volvió extraño. No había viento, pero las cortinas se movían. No había ventanas abiertas, pero la temperatura bajó abruptamente. Valentina miró el reloj. 3:17. La puerta del baño se abrió lentamente. No golpe, no crujido fuerte, solo un movimiento suave. Y en el espejo del pasillo vio algo que no estaba ahí antes. La figura femenina, de pie, más definida que la primera noche. El vestido oscuro parecía absorber la luz. El cabello cubría parcialmente el rostro, pero ahora los ojos eran visibles. No brillaban, eran profundos, oscuros, como si no reflejaran mundo externo. La figura levantó la mano y señaló la garganta de Valentina. No tocó, no necesitó hacerlo. Valentina sintió presión, como si una mano invisible apretara su cuello apenas lo suficiente para impedir que hablara. Y entonces escuchó la voz otra vez. Nombrar es abrir. La presión desapareció. La figura no. Se acercó un paso, sin caminar, deslizándose, y algo cambió en el reflejo. La imagen no coincidía con la postura real. Valentina estaba paralizada, pero el reflejo movió la cabeza antes, y sonrió antes. Una sonrisa sutil, controlada, no de rabia, no de odio, de reconocimiento. Valentina logró gritar. La luz del departamento parpadeó, y cuando su madre entró corriendo, no había nada, pero el espejo tenía algo nuevo. Condensación, y sobre la superficie empañada había una palabra escrita desde adentro. Vínculo. La madre pensó que era estrés, sugestión, ansiedad post-viaje, pero esa madrugada, cuando intentó limpiar el espejo, la palabra no desapareció. Se desvanecía, y volvía a formarse, como si la superficie respirara. Valentina empezó a notar cambios en sí misma, no en comportamiento dramático, en percepción. Escuchaba susurros cuando alguien pronunciaba su nombre en la calle. Sentía presencia cuando alguien la miraba fijamente. Y lo más inquietante, comenzó a recordar fragmentos que no eran suyos. Imágenes de pasillos de mármol, de noches húmedas en Buenos Aires antiguo, de velas encendidas dentro de bóvedas, de manos femeninas dibujando símbolos con cera derretida. No eran sueños, eran recuerdos ajenos. Y entonces entendió algo. No era una bruja atrapada que buscaba venganza. Era una mujer cuya historia fue interrumpida. Y cuando alguien pronuncia su nombre, la historia se reactiva. Pero lo más perturbador ocurrió 3 días después. Valentina recibió un mensaje privado en redes sociales, de una cuenta sin foto, sin publicaciones, solo un mensaje. Yo también la nombré. Y adjunta, una captura, la misma figura, desde otro ángulo, en otro día, en otra visita al cementerio.
La figura estaba detrás del remitente, y la sonrisa era más visible. Valentina sintió que el aire desaparecía. No era caso aislado. No era sugestión personal. Era patrón. La cuenta volvió a escribir. A vos también te mira en el espejo. Valentina no respondió. Pero esa noche, a las 3:17, el espejo del baño se agrietó sin que nadie lo tocara. No estalló. Se fisuró, en líneas verticales, como si algo desde adentro intentara salir. Y la voz fue más clara que nunca. No terminé. Valentina entendió lo que significaba. No se trataba de que la bruja saliera de la tumba. Se trataba de que su nombre, repetido por curiosos, recreaba el canal. El cementerio de la Recoleta no era prisión. Era punto de anclaje. Y cada vez que alguien pronunciaba el nombre frente a la bóveda, reforzaba el vínculo. Pero lo que ocurrió cuando intentaron volver al cementerio para cerrar el ciclo, cambió completamente la escala del horror. Porque la puerta del mausoleo ya no estaba cerrada. Valentina no quería volver. Pero la cuenta anónima insistió. El único modo de cerrar el vínculo es volver al origen. No explicaba cómo sabía eso. No explicaba quién era. Solo enviaba mensajes cortos. Precisión fría. Como si supiera exactamente lo que Valentina estaba viviendo. Finalmente aceptó encontrarse dentro del cementerio de la Recoleta, a plena luz del día. Nada clandestino. Nada nocturno. A las 3 de la tarde. Turistas caminando. Cámaras. Guías. Normalidad. El chico de la cuenta se llamaba Tomás. Tenía 22 años. Ojeras marcadas. Y la misma expresión que Valentina reconoció en sí misma frente al espejo. Alerta constante. Mostró su teléfono. Su vídeo. Misma bóveda. Misma placa. Mismo nombre pronunciado en voz alta. Y la figura detrás. En su grabación, la mujer no caminaba. Aparecía. Un cuadro vacío. Al siguiente, estaba más cerca. Al siguiente, detrás de él. Y en el último segundo, el audio registraba una frase clara. No pronuncies lo que no puedes sostener. Valentina sintió un escalofrío real. Caminaron juntos hasta la bóveda. La placa estaba igual. Antigua. Desgastada. El hierro de la puerta oxidado. Pero había algo diferente. El candado no estaba. La puerta estaba apenas entreabierta. No completamente. Un espacio suficiente para ver oscuridad dentro. Tomás tragó saliva. Estaba así. Valentina negó. La noche que fue, la puerta estaba cerrada. Asegurada. Ahora no. Nadie alrededor parecía notar nada extraño. Turistas pasaban. Guías hablaban. Pero el aire frente a la bóveda era distinto. Más frío. Más pesado. Valentina sintió presión en la garganta. La voz volvió. No fuerte. No susurro lejano. Directa. Entra. Tomás retrocedió. Yo no entro. Valentina tampoco quería. Pero algo en su pecho no era miedo. Era arrastre. Se acercó lentamente. Empujó apenas la puerta. No crujió. Se deslizó con suavidad imposible para un hierro antiguo. El interior no era amplio. No era túnel. Era cámara estrecha con nichos sellados. Pero la pared del fondo no coincidía con la arquitectura externa. Era más profunda de lo que debería ser. Como si hubiera espacio detrás. Valentina dio un paso. Tomás se quedó afuera. La luz del exterior apenas iluminaba el interior. Y entonces la temperatura bajó abruptamente. No brisa. No corriente. Descenso seco. La puerta se cerró detrás de ella. Sin golpe. Sin ruido fuerte. Solo un clic metálico suave. Tomás gritó su nombre desde afuera. Valentina no respondió. Porque estaba escuchando otra cosa. Un murmullo. Femenino. Colectivo. No en español. No en idioma reconocible. Pero armónico.
rítmico, como canto bajo tierra. La pared del fondo vibró levemente, y la piedra comenzó a oscurecerse en líneas verticales. Fisuras que no rompían, se abrían, como costura descosiéndose, y desde la grieta emergió primero el cabello, oscuro, largo, deslizándose como agua espesa. Luego el rostro, pálido, sin expresión exagerada, ojos oscuros, sin reflejo. La mujer no caminó, salió, como si el muro fuera solo superficie líquida. Y cuando estuvo completamente visible frente a Valentina, habló. No arrastrado, no fantasmal. Claro, lo dijiste. Valentina intentó retroceder. La pared detrás estaba sólida. No había espacio. La mujer levantó la mano y tocó la frente de Valentina, justo donde había sentido presión desde la primera noche. El contacto no fue frío, fue vacío, como si la piel perdiera peso. Valentina vio imágenes, no recuerdos, no sueños, escenas superpuestas. Buenos Aires antiguo, mujeres reunidas dentro de bóvedas, círculos dibujados con cera, un nombre repetido en susurro, y una acusación pública, no de crimen, de miedo. La mujer no fue ejecutada por bruja, fue aislada, silenciada, sellada, y su nombre prohibido, no por superstición, por prevención, porque el nombre era vínculo. Valentina entendió el mecanismo. No es invocación ritual compleja, es pronunciación consciente en el lugar correcto. La mujer inclinó la cabeza y dijo algo que cambió todo. No quiero salir. No necesito salir. Valentina sintió alivio por un segundo, hasta que la mujer completó la frase. Necesito quedarme. El contacto en la frente se intensificó. Valentina sintió que algo descendía. No entrando, alineándose, como si dos capas se ajustaran. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Tomás logró forzarla. La luz inundó el interior. La mujer ya no estaba visible, pero Valentina estaba de pie frente a la pared, con la marca en la frente más oscura que nunca. Tomás la sacó del mausoleo. El aire exterior parecía normal. El cementerio seguía lleno, pero algo había cambiado. Valentina ya no sentía presencia detrás, la sentía dentro. Y cuando Tomás le preguntó qué había pasado, ella respondió sin parpadear. Ya no me mira. Ahora soy yo. Tomás retrocedió un paso, porque la sonrisa que apareció no era nerviosa. Era contenida, controlada, consciente. Y cuando miró hacia la bóveda por última vez, vio algo imposible. En la placa antigua, debajo del nombre borrado por el tiempo, había otro nombre recién marcado, no tallado con herramienta, marcado como si la piedra hubiera cedido sola. El de Valentina. Y si crees que el cementerio era el límite físico, espera a escuchar lo que ocurrió cuando Tomás revisó su propio reflejo esa misma noche. Porque algunas presencias no buscan una sola puerta, buscan varias. Tomás no volvió a dormir esa noche, no por miedo a lo que vio en la bóveda, por lo que vio en su propio espejo. A las 3:17 de la madrugada despertó con una sensación conocida. Peso, no sobre el cuerpo, en el aire. Se incorporó. El departamento estaba en silencio absoluto. Demasiado absoluto para una ciudad como Buenos Aires. No se oían autos, no colectivos, no voces lejanas, solo su respiración. Se levantó, caminó hacia el baño, encendió la luz, y el espejo tardó un segundo en reflejarlo. Un segundo completo. Primero vio el fondo, la pared, la puerta, y luego su rostro apareció. Pero no estaba solo. Detrás de él, una silueta femenina, cabello largo, vestido oscuro, la misma, no pegada a su espalda, más lejos,
como si lo observara desde el fondo de un pasillo invisible. Tomás giró de inmediato. Nada. Volvió al espejo. Ahora estaba solo, pero su garganta ardía, como si hubiera pronunciado algo. Y entonces recordó. Mientras forzaba la puerta de la bóveda, había gritado el nombre. Varias veces. No por invocación, por desesperación. Lo había dicho en voz alta. Completo. Clara repetición. Y eso fue suficiente. Mientras tanto, Valentina dejó de responder mensajes. No bloqueó a Tomás. No lo ignoró. Simplemente sus respuestas eran distintas. Breves. Controladas. Sin emoción. Cuando él preguntó cómo estaba, ella respondió. Más clara. Cuando preguntó si sentía algo extraño, ella escribió. Ya no siento. Tomás comenzó a notar algo más inquietante. En redes sociales aparecían más publicaciones. Más visitantes al cementerio de la Recoleta reportando figuras en fotos. Siempre femenina. Siempre detrás. Siempre ligeramente más cerca en cada imagen posterior. Y algo coincidía en todos los casos. Habían pronunciado el nombre en voz alta. El patrón era claro. No era aparición aleatoria. Era activación consciente. Pero lo más perturbador no estaba en las fotos. Estaba en los comentarios. Algunas personas escribían. Yo también la vi en el espejo. Sentí presión en la frente. Desde que fui, sueño con pasillos de mármol. La red no estaba creciendo bajo tierra. Estaba creciendo en superficie. Distribuida. Fragmentada. Cada persona marcada no estaba poseída. Estaba vinculada. Tomás decidió volver al cementerio solo. De día. Sin grabar. Sin decir el nombre. Solo observar. La bóveda estaba cerrada otra vez. Candado en su lugar. Como si nunca se hubiera abierto. Pero algo era diferente. El mármol alrededor tenía pequeñas fisuras. No grietas estructurales. Líneas. Verticales. Exactamente como las que aparecieron en el espejo de su casa. Y entonces lo entendió. No se trataba de liberar a alguien atrapado. Se trataba de replicar un punto. Como nodo urbano. Una ciudad grande es perfecta. Miles de visitantes. Miles de nombres pronunciados. Miles de ecos. Buenos Aires no era casualidad. Era expansión ideal. Esa noche, Tomás recibió un mensaje de Valentina. Una sola frase. Ya no soy única. Adjunta una foto. No del cementerio. De una estación de subte. La estación Facultad de Derecho. En el reflejo del vidrio del vagón, detrás de varios pasajeros, se veía una silueta femenina. No sólida. No totalmente visible. Pero reconocible. El mismo vestido oscuro. El mismo cabello. Y en 3 personas distintas del vagón. Una marca tenue en la frente. Tomás sintió náusea real. No era confinamiento en un cementerio. Era tránsito. Movilidad. La presencia ya no necesitaba la bóveda como epicentro. Cada persona que pronunciaba el nombre generaba punto de acceso. No físico. Perceptivo. Y cuando suficientes puntos están activos, la presencia ya no necesita lugar específico. Se vuelve parte del entorno, parte de reflejos, parte de sombras, parte de ciudades. Esa madrugada, Buenos Aires volvió a sonar normal. Autos, sirenas lejanas, vida nocturna. Pero en varios departamentos de distintos barrios, a las 3:17, varias personas despertaron al mismo tiempo, con la misma sensación, peso en el aire y presión leve en la frente. No dolor, marca. Y lo más inquietante ocurrió al día siguiente. En una publicación viral sobre leyendas urbanas, alguien comentó: dejen de decir su nombre, porque algunas historias no se transmiten por boca, se transmiten por repetición. Y la repetición es multiplicación.
Pero lo que ocurrió cuando un programa de televisión decidió mencionar el caso en vivo cambió todo. Porque cuando el nombre fue pronunciado al aire, miles lo escucharon, y algunos lo repitieron. Y si crees que eso no tiene consecuencia, espera al último bloque. Porque cuando una presencia deja de estar atada a piedra o tierra, y empieza a habitar pronunciamientos, el control ya no es físico, es colectivo. El programa fue transmitido un jueves por la noche. Un segmento corto sobre leyendas urbanas de Buenos Aires. Nada serio, nada investigativo, un tono casi burlón. Mostraron imágenes del cementerio de la Recoleta, fotos enviadas por seguidores, la figura femenina detrás de turistas, reflejos extraños, sombras, y luego el conductor hizo lo que nadie debió hacer. Pronunció el nombre completo, en vivo, claro, sin titubeo. Lo repitió, para que la audiencia lo escuchara bien, para romper el mito. Las redes explotaron. Memes, bromas, gente escribiendo el nombre en comentarios, repitiéndolo, escribiéndolo en mayúsculas, en hilos, en historias, en vídeos. Esa noche, a las 3:17, no fueron 2 personas, no fueron 5, fueron cientos. Personas en distintos barrios despertaron con la misma sensación. Presión en el aire, silencio denso, y una vibración leve en la frente. No dolorosa, pero precisa. Algunos pensaron que era sugestión, otros que era ansiedad colectiva. Pero algo coincidía en todos los casos. Los espejos tardaban un segundo más en reflejar. Primero mostraban fondo, luego persona. Y en ese microsegundo de retraso, algunos juraron haber visto una figura femenina detrás. No atacaba, no gritaba, no perseguía, observaba. Valentina dejó de aparecer en público. Su cuenta desapareció. Tomás cerró sus redes, pero antes de desaparecer, publicó una sola frase. No es posesión, es réplica. Porque lo que la mayoría no entendía era el mecanismo. No es una bruja que sale de la tumba. No es un espíritu atrapado buscando venganza. Es una presencia que necesita ser sostenida por repetición. El nombre no es identidad. Es canal. Cada vez que se pronuncia con intención consciente, se refuerza. Cada vez que alguien lo dice en el lugar adecuado, se ancla. Y cuando se dice miles de veces, se distribuye. No se trata de que la bruja camine por Buenos Aires. Se trata de que ya no necesita caminar. Porque ahora habita fragmentos, reflejos, voces internas, pequeñas marcas en la frente que aparecen sin herida. La televisión intentó desmentir días después. Invitaron a un experto. Hablaron de sugestión masiva, psicosis colectiva, efecto viral. Pero cuando el conductor que pronunció el nombre por primera vez apareció en cámara, algo no encajaba. Su mirada era distinta, más fija, más lenta. Y en un momento del programa en vivo, se quedó en silencio mirando el monitor. Durante exactamente 3 segundos. Demasiado largos. Cuando volvió a hablar, dijo algo que no estaba en el guión. Ya no hace falta decirlo. El equipo pensó que era error, pero el público no. Porque en ese instante, en cientos de casas, en distintos barrios de Buenos Aires, varios espectadores sintieron lo mismo. Una leve presión en la frente. No dolor. Marca. Y entendieron algo que nadie explicó en televisión. El peligro no es verla. El peligro es repetirla. Porque una historia narrada en susurro en un cementerio es leyenda local. Una historia amplificada en medios es expansión urbana. Y cuando la presencia deja de depender del mármol y empieza a depender del sonido, el límite ya no es geográfico, es auditivo. Si alguna vez visitas la Recoleta, si te detienes frente a una bóveda antigua,
Si sientes curiosidad por leer en voz alta a un nombre desgastado por el tiempo, no lo hagas, porque algunas puertas no se abren con llave, se abren con pronunciación, y cuando las abres, no siempre puedes cerrarlas. Si quieres conocer otro caso en Argentina donde la presencia no estaba en un cementerio, sino en un hospital abandonado que se volvió viral en TikTok, mira el siguiente video. Y dime en comentarios, ¿alguna vez sentiste que el espejo tardó en reflejarte? Porque cuando el reflejo no coincide, puede que no estés solo.